Donald Trump ha mantenido una postura firme en contra de la migración ilegal. Lo que muchos no saben es que la historia de su familia, al igual que la de tantos otros, comienza con un viaje similar. Su propio abuelo llegó a Estados Unidos como un joven inmigrante en busca de un futuro mejor, enfrentando desafíos y tomando decisiones que hoy podrían catalogarse como ilegales. Es una ironía del destino que la narrativa que Donald Trump defiende con tanta vehemencia esté tan íntimamente entrelazada con los orígenes de su propio legado. Por eso, hoy te contaremos la historia de Friedrich Drumpf, el joven inmigrante que cruzó el Atlántico y plantó las primeras semillas de lo que se convertiría en el Imperio Trump. Todo comenzó con un joven aprendiz de barbero en una pequeña aldea vinícola de Baviera. Friedrich Drumpf, el abuelo de Donald Trump, nació en Karlstadt, un lugar donde el horizonte parecía limitado por las viñas y la dura realidad de la vida rural. El 6 de julio de 1877, tras estar enfermo de enfisema durante 10 años, el padre de Friedrich, Christian Johannes, murió a la edad de 48 años, dejando a la familia con una grave deuda por gastos médicos. Mientras 5 de los 6 hijos trabajaban en los campos de uva de la familia, Friedrich era considerado demasiado enfermo para soportar un trabajo tan duro. Ante esto, su madre resolvió enviarlo a la cercana Frankenthal para trabajar como aprendiz de barbero y aprender el oficio a la edad de 14 años. Trabajó 7 días a la semana durante 2 años y medio, bajo la tutela de un peluquero conocido del lugar que le enseñó el oficio. Después de completar su aprendizaje, regresó a Karlstadt, un pueblo con unos 1000 habitantes, donde rápidamente descubrió que no había suficiente negocio para ganarse la vida. Además, se acercaba a la edad de elegibilidad para el servicio militar obligatorio en el ejército imperial alemán. Era 1885, y Friedrich, con apenas 16 años, decidió embarcarse en un viaje que cambiaría no solo su destino, sino también el curso de la historia para generaciones venideras. Sin avisar a su madre y con solo un petate al hombro, se subió al SS Eider, un barco que lo llevaría a través del Océano Atlántico hacia un mundo desconocido. Como resultado de que Trump huyó del servicio militar obligatorio requerido para todos los ciudadanos, más tarde se emitió un decreto real que lo desterraba del país. Trump emigró a través de Bremen, Alemania. La travesía fue larga y difícil, 10 días en los que estuvo confinado en las húmedas y oscuras entrañas del barco, en un espacio abarrotado de otros emigrantes, sin baños ni duchas, donde la esperanza era lo único que mantenía a todos en pie. No muy distinto a lo que muchos migrantes ilegales tienen que vivir en su afán por buscar mejores oportunidades o por finalmente empezar a vivir. El 19 de octubre, Friedrich llegó al depósito de desembarco de inmigrantes de Castle Garden, en la ciudad de Nueva York, donde contempló por primera vez la majestuosa bahía de Nueva York. Ante sus ojos, la Estatua de la Libertad, aún en construcción, se erguía como una promesa, un faro de libertad y nuevas oportunidades. Pero la promesa de América no sería fácil de alcanzar, dado que aún no había cumplido el servicio militar obligatorio de 2 años en el Reino de Baviera. Esta inmigración era ilegal según la legislación bávara. Los registros de inmigración de Estados Unidos enumeran su nombre como Friedrich Drumpf y su ocupación como ninguna. Al llegar, Friedrich se enfrentó a la cruda realidad de una ciudad donde miles de inmigrantes desembarcaban cada día, buscando su propio lugar en el mundo. Sin embargo, el joven no estaba solo. Se mudó con su hermana mayor Katarina, que había emigrado en 1883 junto a su marido Fred Schuster. A las pocas horas de llegar, conoció a un barbero de habla alemana que buscaba un empleado, lo cual le permitió comenzar a trabajar al día siguiente por los siguientes 6 años. Pero la vida en Nueva York, por mucho que fascinara a Friedrich, no era suficiente. En 1891, Trump se mudó a Seattle, en el recién admitido estado estadounidense de Washington. Impulsado por el eco de la fiebre del oro que se extendía por el oeste, decidió buscar fortuna en este lugar, aunque no tenía planes de dedicarse a la minería real. En esa tierra de oportunidades, donde el oro atraía a hombres de todas partes, Friedrich, ahora conocido como Frederick Trump, demostró su astucia cuando, en medio de la plaza Pioneer de Seattle, compró el Poodle Dog, al que rebautizó como Dairy Restaurant.
La calle Washington, donde se encontraba dicho restaurante, fue apodada La Línea e incluía una variedad de salones, casinos y burdeles. La biógrafa Gwenda Blair lo llamó un hervidero de sexo, alcohol y dinero. Era el centro indiscutible de la acción en Seattle. El restaurante ofrecía más que solo comida. Era un refugio para los buscadores de fortuna, un lugar donde podían encontrar alcohol, comida caliente y habitaciones para señoritas, un eufemismo común para la prostitución en aquella época. La fortuna comenzó a sonreírle, y con su nuevo nombre y su recién adquirida ciudadanía estadounidense, Frederick Trump se convirtió en un hombre hecho a sí mismo. En 1892, votó por primera vez en unas elecciones presidenciales, un acto que sellaba su pertenencia a esta tierra de oportunidades. El 14 de febrero de 1894, Trump vendió el restaurante Dairy, y en marzo se mudó a la emergente ciudad minera de Montecristo, después de que se descubrieran pruebas de depósitos minerales en 1889. Muchos buscadores de oro se trasladaron a la zona con la esperanza de hacerse ricos. Los rumores sobre las inversiones financieras del millonario John D. Rockefeller en toda el área de Everett crearon una expectativa exagerada sobre el potencial de la zona. Antes de dejar Seattle, Trump compró 16 hectáreas, 40 acres, en la meseta de Pine Lake, a 19 kilómetros al este de la ciudad, por $200, lo que supuso la primera gran compra inmobiliaria de la familia Trump. Años de minería habían revelado que no había tanto oro y plata en Montecristo como se había creído, y en agosto de 1894, Rockefeller retiró la mayor parte de su inversión en el área, creando el estallido de la burbuja de Everett. Trump sufrió tanto la escasez de trabajadores como la reducción de los negocios, aunque había sido una de las pocas personas que ganaba dinero en Montecristo. Sin embargo, se había preparado para un evento similar al financiar a 2 mineros en el Yukon, Canadá, a cambio de que le reclamaran su derecho sobre las minas. En julio de 1897, la fiebre del oro de Klondike comenzó en serio, después de que los barcos cargados de oro llegaran a San Francisco y Seattle. Miles de personas corrieron hacia la zona con la esperanza de hacer fortuna. Mientras tanto, Trump vendió la mayor parte de su propiedad en Montecristo unas semanas después y regresó a Seattle. En Seattle, Trump abrió un nuevo restaurante en el número 207 de la calle Cherry. El negocio fue tan próspero que logró pagar la hipoteca en tan solo 4 semanas. Mientras tanto, el 7 de julio, los 2 mineros a los que Trump había financiado reclamaron su derecho en Hunker Creek, un afluente del Klondike. Después de gastar $15 para registrar el reclamo, vendieron la mitad por $400 al día siguiente. Una semana después, otro minero lo vendió por $1,000. El 20 de septiembre, reclamaron por segunda vez en Deadwood Creek. La mitad de la reclamación se vendió en octubre por $150, mientras que la otra mitad se vendió en diciembre por $2,000. Sin embargo, se desconoce si Trump recibió dinero de estas transacciones. A principios de 1898, había ganado suficiente dinero para viajar al Yukon por sí mismo. Cuando Trump llegó al Yukon, no tenía planes de dedicarse a la minería real. De hecho, la biógrafa Gwenda Blair lo describe como un minador de mineros. En la primavera de 1898, Trump y otro minero llamado Ernest Levin abrieron un restaurante a lo largo del camino. Blair escribe que un plato frecuente era el caballo recién sacrificado, congelado rápidamente. En mayo de 1898, Trump y Levin se mudaron a Bennett, Columbia Británica, donde abrieron el Arctic Restaurant and Hotel, que ofrecía buena comida, alojamiento y sexo en un mar de tiendas de campaña. El Arctic House era uno de los restaurantes más grandes y extravagantes de la región del Klondike, que ofrecía fruta fresca y perdiz nival, además del alimento básico de la carne de caballo. El Arctic estaba abierto las 24 horas del día y anunciaba habitaciones para damas, que incluían camas y básculas para medir el polvo de oro. Se sabía que el destacamento local de la Policía Montada del Noroeste toleraba el vicio siempre que se llevara a cabo con discreción. En 1900 se completó el Paso Blanco de 111 millas y la Ruta del Yukon, un ferrocarril entre Skagway, Alaska, y Whitehorse, Yukon. Poco después,
Trump fundó el White Horse Restaurant and Inn en Whitehorse, un nuevo restaurante que incluía una de las gamas de acero más grandes de la zona. Preparaba 3,000 comidas al día y tenía espacio para juegos de azar. A pesar del enorme éxito financiero, Trump y Levin comenzaron a pelear debido al comportamiento borracho de Levin. Rompieron su relación comercial en febrero de 1901, pero se reconciliaron en abril. En esa época, el gobierno local anunció la supresión de la prostitución, los juegos de azar y el alcohol, aunque la represión fue retrasada por los empresarios hasta finales de ese año. A la luz de esta amenaza inminente a su operación comercial, Trump vendió su parte del restaurante a Levin y abandonó el Yukon. En los meses que siguieron, Levin fue arrestado por embriaguez pública y enviado a la cárcel, y el Arctic fue tomado por los montados. El restaurante se incendió en el incendio de Whitehorse de 1905. Blair escribió que, una vez más, en una situación que creó muchos perdedores, Frederick Trump logró salir victorioso. En 1902, Trump regresó a Karlstad como un hombre adinerado. Rápidamente conoció y le propuso matrimonio a Elizabeth Christ, una joven 11 años menor que él, a la cual su madre desaprobaba. Se casaron y regresaron a Nueva York, pero Elizabeth, añorando su tierra natal, convenció a Frederick de regresar a Alemania en 1904. Una vez allí, Trump depositó en un banco los ahorros de toda su vida por 80,000 marcos, equivalentes a $641,438 en 2023. Poco después de que la familia llegara a Alemania, las autoridades bávaras determinaron que Trump había emigrado de Alemania para evitar sus obligaciones de servicio militar, y fue clasificado como evasor del servicio militar. El 24 de diciembre de 1904, el Departamento del Interior anunció una investigación para desterrar a Trump de Alemania. Oficialmente, determinaron que había violado la resolución del Real Ministerio del Interior, número 9916, una ley de 1886, que castigaba la inmigración a Norteamérica para evitar el servicio militar, con la pérdida de la ciudadanía bávara y, por lo tanto, alemana. Durante varios meses, Trump solicitó al gobierno que le permitiera quedarse, pero no tuvo éxito y contaba con solo 8 semanas para abandonar el país, según el decreto real emitido en febrero de 1905. De vuelta en Estados Unidos, el ahora experimentado empresario expandió sus negocios, abriendo nuevos locales y hoteles. Compró terrenos en Queens, una zona que aún era campo abierto, pero que él vislumbraba como el futuro. Así, sin saberlo, estaba plantando la semilla de un imperio que florecería en las décadas siguientes. Pero el destino, siempre impredecible, le tenía una última jugada: la Primera Guerra Mundial. Frederick, como muchos alemanes en América, tuvo que manejar sus negocios con discreción, bajo la sombra de la sospecha debido al sentimiento anti-alemán generalizado en los Estados Unidos. Según la biógrafa de la familia Trump, Gwenda Blair, el 29 de mayo de 1918, mientras caminaba con su hijo Fred, Trump de repente se sintió extremadamente enfermo y lo llevaron de urgencia a la cama. Al día siguiente, estaba muerto. Lo que primero se diagnosticó como neumonía resultó ser uno de los primeros casos de gripe española, aunque según su certificado de defunción, Trump había sido atendido por un médico desde el 23 de mayo de 1918 y murió en la mañana del 30 de mayo de neumonía y, secundariamente, de nefritis. Las fuentes difieren sobre el tamaño de la herencia de Trump. Gwenda Blair sitúa su patrimonio neto en $31,359, es decir, unos $635,228 actuales, mientras que su bisnieta Mary L. Trump lo sitúa en el equivalente a $300,000 en 2021. Frederick Trump había muerto, pero su historia no terminó allí. Elizabeth, su viuda, tomó las riendas del legado de su esposo, aliada con su hijo mayor, Fred Jr., quien, a pesar de tener solo 13 años, se lanzó a la aventura de continuar el sueño de su padre. Juntos, madre e hijo, guiados por la visión capitalista que Frederick les había inculcado, navegaron las aguas turbulentas de la Gran Depresión, ampliando y fortaleciendo el imperio familiar. Fred Jr., el padre de Donald Trump, no solo mantuvo a flote el legado de su padre, sino que lo expandió y lo llevó a nuevas alturas.
Fue él quien introdujo a su hijo Donald en el mundo de los negocios, inculcándole una filosofía que resonaría a lo largo de su vida: ganar lo es todo. Así, la epopeya de un joven inmigrante alemán se transformó en la saga de una familia que marcaría profundamente la historia de Estados Unidos.